Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Soy el vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía para la sección Colombia de IEEE. Y el día de hoy vamos a tener el último webinar del año relacionado con protecciones. Les recuerdo que desde IEEE se está gestionando un grupo de trabajo en protecciones eléctricas. En las anteriores eh, presentaciones hemos compartido en el chat el correo electrónico para aquellas personas que estén interesadas en participar puedan enviar sus datos para comunicarles las próximas reuniones y los diversos avances que vamos a tener en este tema. Entonces, ahorita, después de que iniciemos la presentación, les comparto los datos para aquellas personas que estén interesadas en participar. Hemos recibido los correos. La idea es que después de este webinar ya les hagamos llegar la primera comunicación referente a las actividades de este grupo. Entonces, para la charla de hoy nos acompaña José Jaramillo con la presentación Caracterización de fallas y otras condiciones anormales en sistemas colectores de generación basadas en inversores. José es especialista en protecciones eléctricas y líder del equipo de protecciones eléctricas en ingeniería especializada IEBSA. Además de esto, José es docente de cátedra de subestaciones y protecciones eléctricas en la Universidad de Antioquia. José es ingeniero electricista de la Universidad Nacional y además de eso es magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Entonces, sin más preámbulo, José, muchas gracias por aceptar la invitación y el público es todo tuyo. Muchas gracias, Felipe, y a todos. Ya les comparto pantalla para que iniciemos entonces. Listo. Voy a asumir que ahí va en pantalla. No sé si hay alguna Sí, interacción por sí, acá sí que la pueda estamos haber. viendo. Sí. Sí la Ok, estamos viendo. muchas gracias. Listo. Entonces, como lo mencionaba Felipe en la introducción, muchas gracias. La idea de hoy es compartirles como algunas experiencias que se han tenido en parques solares y parques eólicos, generación basada en inversores, relacionada con los tipos de falla y condiciones anormales que se han observado, digamos, en los primeros proyectos que han entrado en Colombia y en otros proyectos que pues, yo he atendido personalmente como consultor en otras partes del mundo. Entonces, los objetivos son básicamente eso, o sea, cómo hacer esa presentación muy desde la parte introductoria, de reconocer cuáles son las características, digamos, fundamentales bajo las cuales funciona la generación basada en inversores. Y nos vamos a enfocar sobre todo en sus sistemas colectores. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo todas esas definiciones. Pues bueno, entrando en materia, la tecnología de generación basada en inversores o IBGs por sus siglas en inglés, pues básicamente es solar y eólica. Se puede agregar, digamos, a futuro, digamos, generación híbrida con almacenamiento, pero por ahora esta es, digamos, el tipo de generación basada en inversores más frecuentemente aplicada en los sistemas eléctricos a lo largo del mundo. Pues bueno, la generación fotovoltaica pues básicamente se compone de un arreglo de paneles solares que entregan la energía como tal en DC, o sea, la corriente es DC, y que cuentan entonces con un sistema de inversores que convierte esa potencia de C en AC y con eso se interconecta con la red. Pues así es como se entrega, digamos, la energía. Y la generación eólica, igual pues que la solar, tiene también unos convertidores dependiendo de los tipos. Los tipos más frecuentes son el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, en el caso del tipo 3 todavía tenemos una conexión directa del estator con la red, del estator de cada una de los generadores conectados a las turbinas eólicas.
Entonces, uno por uno tienen, digamos, esta conexión por baja tensión a la red. Todo esto requiere, digamos, unos centros de transformación que ya vamos a especificar en los sistemas colectores. Y digamos que es de los tres tipos que vamos a ver de generación basada en inversores, el que tiene un comportamiento pues, más similar a lo que sería la generación convencional, síncrona o asíncrona, pero digamos de frecuencia fija. Entonces, bueno, eso de frecuencia fija es importante porque justamente en la generación solar, digamos, se generan DC directamente, entonces pues no hay como tal una frecuencia, la frecuencia entonces hay que ponerla directamente en la red a través de los convertidores. Y en el caso de la eólica, pues la velocidad del viento es variable. Entonces, dado que es variable, pues no puedo hablar como tal de una conexión síncrona y por eso tengo que hacer uso entonces de los convertidores, en este caso, que sí se genera corriente alterna. Tengo que convertir entonces a C a DC, a un bus DC, luego nuevamente a AC. Entonces, a través del sistema de control es que se realiza, digamos, esa sincronización con la red y se garantiza entonces que el voltaje como tal está en sincronismo con el resto de las máquinas de la red. Entonces, bueno, esa es básicamente la tipo 3, que son básicamente generadores de inducción de doble alimentación. Con el circuito de excitación pues, conectado a través del convertidor. El circuito, perdón, del rotor conectado a través del convertidor. Y tenemos la tipo 4 que es muy similar a la solar en cuanto al comportamiento que habría de cara a la red. Y es que en la tipo 4 entonces tenemos máquinas sincrónicas de imanes permanentes. Entonces es una excitación fija, genera entonces también a frecuencia variable. Entonces esto se llama síncrono, pero obviamente por la velocidad variable del viento pues no va a entregar la frecuencia directamente en hacia 60 Hz y por eso entonces se convierte nuevamente a DC y luego se convierte nuevamente a C con una frecuencia que estaría ya en sincronismo con el resto de la red. Entonces, esa tipo 4, si vemos, es una interfaz completa a través de convertidores de electrónica de potencia, muy similar al caso del inversor de la solar, y por eso este tipo de tecnología y la solar pues, son muy parecidas en cuanto a temas como el aporte de corrientes de cortocircuito, en cuanto a limitación de corrientes en ciertas secuencias y demás. Listo. Y entonces llegamos como al núcleo de lo que sería la presentación. Vamos a ver que esta topología, digamos, de conexión de granjas solares va a ser compartida también por las eólicas. Entonces, de lo que se trata es de que aquí tenemos la subestación de conexión con el sistema de transmisión, puede ser también con una distribución si es una granja de pequeña escala. Tenemos la línea de conexión, un transformador elevador. Pues esto que van a ver por acá en verde son, digamos, opciones como tal de conexión. Entonces no es que sea lo único, es lo que más típicamente se aplica en los proyectos en los que yo he participado pues, personalmente aquí en Colombia y por fuera. Entonces tenemos un transformador elevador que tiene grupos de conexión YN delta, delta del lado de media tensión y ahí en media tensión es donde tenemos una subestación colectora y todo el sistema colector, que se llama así justamente porque lo que hace es recoger el recurso de generación que está distribuido en los diferentes centros de conversión, donde en el caso de las granjas solares, pues lo que vamos a tener es un arreglo de paneles con inversores que pueden ser inversores de cadena, digamos más pequeños, que agrupen formaciones más pequeñas de paneles solares, o inversores centralizados que tienen la capacidad de agrupar arreglos mucho mayores y de concentrar más, digamos, la potencia generada. Entonces, cada uno de estos elementos de acá son centros de transformación que se conectan típicamente en cadena, de la forma que lo ven acá, a una subestación colectora en media tensión. Y bueno, el hecho, digamos, de que sea media tensión, pues es como una solución intermedia y óptima para garantizar menores pérdidas, a la vez que un costo reducido en aislamiento por la cantidad de equipos que están involucrados en la ejecución, en la implementación de estas topologías. Entonces, listo. Particularidades que tienen los centros de conversión típicamente son transformadores con grupos de conexión delta Y, Y aislado de neutro, pueden ver ahí.
y esto por razones de limitar flujos de corriente de terceros armónicos, por ejemplo, y de sus órdenes eh, símiles por parte de la electrónica de potencia, ¿cierto? Entonces la idea de todas estas configuraciones es orientarlas hacia la optimización del uso de estos elementos y a que se minimice el riesgo como tal asociado con su operación. Entonces por eso es ese grupo de conexión. Y la delta justamente por lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí se tiene un atrapamiento de corrientes de terceros armónicos de cara a la red. Y bueno, ya ahí como lo pueden ver, los esquemas de protección que se tienen en esos centros de conversión, la idea es que esto sea muy compacto, ya lo vamos a ver en una fotografía. Y si es muy compacto, pues esto no admite esquemas muy complejos, salvo obviamente que lo justifique, digamos, el propio tamaño de los centros de conversión. Estos centros de conversión típicamente están asociados a la capacidad de los inversores. Y esas capacidades de los inversores pues oscilan en valores que pueden ser de 1 a 10 megas más o menos. Que entonces esto se puede integrar con transformadores que pueden ser bidevanados como es el caso de la topología que estoy mostrando ahora mismo, o tridevanados para aprovechar entonces la conexión de más centros de conversión. Eh, Eso, digamos, en detrimento de cierto arreglo asociado a pérdidas que son mayores, obviamente, en baja tensión que en media. Listo. Entonces, el esquema de protección de los transformadores es bastante simple. O sea, son típicamente relés de sobrecorriente de fases y de tierra. No tienen típicamente medición de PTs. Porque, de nuevo, la idea es que estas subestaciones sean lo más compacto posible por la cantidad que implica su instalación a lo largo de todo el sistema colector del parque solar. Y bueno, ya en el sistema de media tensión, si el transformador elevador tiene este grupo de conexión conveniente, digamos, para unidades de generación también por el camino de retorno que ofrece para las fallas a tierra que se pueden dar en el sistema de transmisión, que esto de hecho es una exigencia de la regulación colombiana, y la delta que tiene la ventaja pues del atrapamiento de estas corrientes armónicas que puedan generar elementos no lineales no necesariamente asociados ya a los centros de conversión, donde ya estaría digamos ese atrapamiento en los transformadores propios de cada centro de conversión. Y ahí entonces se vuelve muy importante proveer un camino para la detección de fallas a tierra, que son las fallas, vamos a ver, que más frecuentemente ocurren en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, eso está en Verdia, como lo indicaba previamente, porque son opciones. Entonces, en algunos proyectos se ha preferido la instalación de transformadores zigzag del lado de la subestación colectora o del barraje colector. Y en otros casos se ha aprovechado, digamos, la zona de protección que implica la protección diferencial del transformador elevador para proteger también el transformador zigzag, evitar, digamos que este camino entre el interruptor de la subestación colectora y el transformador elevador quede aislado completamente de tierra. Entonces las fallas a tierra ahí van a tener ciertas implicaciones sobre eventualmente el aislamiento o el núcleo del transformador elevador, el aislamiento de los cables que tenemos acá y el resto de equipamiento que, digamos, tiene ese mismo tipo de aislamiento fase tierra. Entonces, esa es, digamos, como la ventaja de conectar el transformador acá. Y normalmente tiene asociado un fusible o algún otro elemento de corte porque la diferencia de tamaños que hay entre el transformador elevador principal y ese transformador de puesta a tierra, pues exigen una protección más sensible y dedicada asociada al propio transformador de puesta a tierra, cuando al mismo tiempo permite entonces un camino de retorno de las corrientes producidas por las fallas más frecuentes en este tipo de sistemas y que así entonces los relés de protección de cada uno de los colectores pues puedan estar en capacidad de detectar y despejar esas condiciones de falla tierra de forma selectiva. Entonces, ese a grandes rasgos es como la topología de un sistema colector. Ah, bueno, y la ubicación como tal del transformador zigzag directamente en el barraje, pues tiene, bueno, primero esa condición de riesgo que indicábamos previamente acá, que esto se debe suplir entonces con una protección de tensión homopolar derivada
del PT asociado a la bahía del transformador elevador. Y esto porque el corte que se hace normalmente por parte del transformador zigzag pues implica desconectar la fuente que genera como tal la condición de cortocircuito. Entonces, pues, esto tiene obviamente unos criterios de aplicación para garantizar esa detección confiable y segura de fallas en el sistema. Listo. Entonces, acá en esta fotografía pues lo podemos ver ilustrado más gráficamente. Entonces, esto es una granja solar de gran escala. Se pueden ver el tamaño. Y todo esto que vemos por acá, estas pequeñas islas a lo largo de todo el parque, pues son los centros de conversión. Entonces, en los centros de conversión, pues están el transformador de potencia que va de baja tensión, típicamente voltajes de 600, 800 voltios, a media tensión. Entonces, en granjas grandes, digamos que los voltajes más comunes son 33 kilovoltios, 34.5 kilovoltios. Y ya toda esta conexión, que ahí mismo entonces están los inversores que concentran todos esos arreglos de paneles solares. Entonces se hace como tal la conversión, se eleva y se lleva entonces a una red de media tensión que, como pueden ver, acá no hay redes aéreas. Lo típico es que esos sean cables enterrados a una baja profundidad, directamente enterrados. Y precisamente por lo masivo del sistema y las condiciones de instalación como tal, pues la idea es que esto mantenga esa filosofía de ser del menor costo posible mientras cumple con los requerimientos técnicos necesarios, precisamente por ser distribuido. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos asociado como tal al sistema colector. Pues unos caminos con circuitos subterráneos directamente enterrados que van entonces a una subestación colectora, donde tendríamos un esquema muy similar a este que vemos acá en pantalla. Entonces ahí vemos el arreglo de paneles, vemos entonces la conexión con los centros de conversión, donde estarían entonces los inversores, el transformador elevador y ya la conexión como tal con el resto del sistema. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un alimentador a lo que sería la subestación de media tensión colectora. Acá tenemos otro circuito, pues esto sería, digamos, una cadena de dos centros de conversión que se conectan a lo que se conocería como un circuito colector con cables enterrados, como lo podemos ver ahí. Listo. Como pudieron ver, entonces estos cables no tienen una protección más allá de la propia cabecera, o sea, solamente interruptor directamente en la cabecera de cada circuito colector y directamente en el primario de cada transformador. No hay protecciones intermedias, precisamente por la misma filosofía de que esto sea soluciones compactas y de bajo costo. Y bueno, entonces ya tenemos en la parte de baja tensión pues unas cajas combinadoras que entonces van a tener dispositivos de protección, de maniobra, precisamente para todo el recurso solar y hacer la detección de fallas tanto en la parte DC como en la parte AC de baja tensión. Que recuerden, también es aislada de tierra y tiene ciertos componentes pues, que deben detectar continuamente que se presente una falla para aislarla y evitar que se vuelva una falla más severa. Y listo, ya aquí tendríamos la subestación elevadora. Pues importante ahí, por ejemplo, que en la subestación elevadora y en la concentradora, pues típicamente se puede tener una malla de puesta a tierra común. Sin embargo, ya a nivel de los arreglos de inversores, pues se tienen mallas con menos interconexiones. Es decir, no es una malla con tantas retículas como la que vemos acá. Sin embargo, todas esas mallas, la idea es que estén interconectadas con la de la subestación colectora. Son, digamos, las prácticas de los estándares internacionales más recientes que recogen justamente esa forma de hacerlo. Y vamos a ver que eso es importante para el establecimiento de los caminos de retorno, para detectar todas estas condiciones anormales por medio de protecciones. Entonces, bueno, esto como generalidades sobre la implementación, en este caso, de lo que serían las granjas solares. Y bueno, las eólicas comparten esa misma topología radial y en cadena del sistema de las solares. Pues también vamos a tener protecciones solo
en los transformadores asociados a cada una de las turbinas, no importa si son tipo 3 o tipo 4, es básicamente el mismo esquema. Y ya directamente en el nivel del alimentador colector. Y bueno, ya acá entonces tenemos un esquema alternativo de puesta a tierra que lo quise mostrar así, justamente para indicar que en el transformador elevador pues no necesariamente tenemos siempre una delta. Por eso lo dejaba también en verde como opcional en las diapositivas anteriores, en la topología que mostré de conexión de la solar. Entonces aquí tenemos un sistema que está alimentado de un transformador elevador en estrella, aterrizado a través de una resistencia limitadora de falla tierra. Entonces, importante lo de la limitación, precisamente porque dado que la falla más frecuente va a ser la monofásica, entonces se tiene un medio fácil, bastante conocido, de controlar o reducir como tal esas corrientes de falla tierra que se puedan presentar en el sistema y de garantizar entonces ese camino de retorno para permitir la detección selectiva de las fallas. Es decir, que si yo tengo falla, por ejemplo, en este alimentador, pues no me dispare la protección del alimentador adyacente. Hay que recordar que estos son fuentes que pueden tener interfaces directas en electrónica de potencia, como es el caso de la eólica tipo 4 o de las granjas solares. Entonces el aporte de corriente que ellas hacen a fallas externas pues no es realmente significativo, son valores de corriente muy similares a la capacidad de los inversores, que no se aleja mucho de la capacidad de entrega de corriente que tendría el parque en condiciones de operación normal. Pero además, sobre todo si son granjas eólicas a gran escala, es decir, con turbinas que manejan potencias ya muy amplias, entonces, hoy en día se pueden tener turbinas de hasta 16 megavatios, aunque son para las granjas eólicas offshore, o sea, las que se conectan en alta mar, pero que entonces tienen unas limitaciones en cuanto a los puntos de instalación y hacen que este sistema colector pues tenga unas longitudes apreciables. Todo eso entonces en cable aislado, que puede ser entonces cable submarino si son offshore o cable directamente enterrado idéntico a las solares si son onshore, ¿cierto? Que son turbinas típicamente más pequeñas. Entonces, bueno, es muy similar todo realmente al del parque solar, salvo por este camino, digamos, de circulación de fallas a tierra. Aquí no requeriría entonces transformadores de puesta a tierra, con una excepción que ya vamos a ver en esas condiciones anormales pues, que pueden ocurrir en este sistema colector. Entonces, bueno, lo principal que ocurre son fallas directamente en cables o en transformadores, más comúnmente en cables por toda la fenomenología que está alrededor de ellos. Y también por las prácticas que se tienen no solamente desde la ingeniería de este tipo de proyectos, que buscan ser muy estándar y reducir costos incluso a nivel de la propia ingeniería, sino también en las prácticas de construcción. Entonces, ahí vale la pena recordar conceptos de cómo se debe organizar el sistema colector para garantizar la detección selectiva de corrientes de falla. Entonces, bueno, fallas en cables colectores tienen múltiples causas. Bueno, todas ellas obviamente son fallas de aislamiento. Entonces, una falla de aislamiento es básicamente que hay un camino de baja impedancia entre el núcleo del cable y la pantalla del cable. Estos cables son típicamente apantallados por las ventajas que trae obviamente este tipo de construcción de cables y porque en media tensión todavía tendríamos entonces tensiones peligrosas si no se apantalla. Entonces, bueno, fallas de aislamiento pueden producirse por fatiga térmica, que esto pues, de la experiencia como tal que se ha recogido en diversas publicaciones y en la operación de parques que ya llevan bastantes años pues, operando, más por fuera de Colombia que adentro. Se tiene entonces fatiga térmica. Entonces, la fatiga térmica implica un desgaste del aislamiento. Hay que recordar que los cables aislados, el límite térmico no lo da el conductor y que tanto se puede calentar el conductor antes de sufrir deformaciones como tal en el material y afectar las características constructivas del mismo, sino que se define en función de cuánta temperatura es capaz de soportar el aislamiento para evitar este tipo de desgaste y eventuales fallas. Entonces se debe tener en cuenta que obviamente los cables aislados son
costosos y que se debe prevenir cualquier tipo de práctica inadecuada que lleve a que se recorte la vida útil del cable o del conjunto de cables. Entonces, esto, digamos, ha surgido como un caso frecuente en este tipo de sistemas, específicamente en las solares, porque los paneles solares, por ejemplo, tienen asociado un calentamiento importante y ese calentamiento pues se ha demostrado que ha afectado negativamente la resistividad térmica del suelo. Entonces, si se tienen unas condiciones previas de cómo se instalan normalmente los cables directamente enterrados y una interacción con ese suelo a nivel térmico para definir entonces cuánto es la capacidad real de temperatura. Recordemos que la ampacilidad es básicamente esa corriente que me lleva el cable de la temperatura de operación máxima a las condiciones más altas que pueda tener el cable hasta el límite térmico que garantiza que no se va a degradar el aislamiento, por lo que mencionaba previamente. Entonces, se ha vuelto, digamos, una causa común precisamente porque el calentamiento de todas esas superficies asociadas como tal a los paneles, entonces esto, digamos que transmite ese calor al suelo, los suelos se secan más y entonces aumenta como tal la resistividad térmica y eso afecta negativamente la capacidad del cable. Entonces se hacen los diseños con unas condiciones, pero el suelo se mantiene en otras precisamente porque el mismo parque solar tiene esa afectación sobre el suelo donde va el conductor. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de esa fatiga térmica y de cómo se ve, digamos, en un cable real. Los segundos son fallas en componentes debidas a sobretensiones temporales y transitorias ante condiciones de rechazo de carga tras el despeje de fallas a tierra, que como les decía son las causas más frecuentes. Cuando hay una falla de aislamiento, no es usual que se dé simultáneamente en tres fases, a pesar de que el desgaste puede efectivamente darse en las tres, como en la causa anterior, ¿cierto? La corriente, digamos, va a estar bastante balanceada en condiciones de operación normal en las tres fases. Entonces, si tengo una afectación del aislamiento por temperatura debido a una mala selección del conductor o a condiciones pues, que no son propicias en sitio y que de hecho deben ser tenidas en cuenta desde la etapa de diseño. Si eso llega a ocurrir, entonces la afectación es sobre las tres fases. Sin embargo, el envejecimiento por diferentes circunstancias no necesariamente va a dar lugar a que la falla de aislamiento se dé en la misma fase, al mismo tiempo. Y por eso es que es más frecuente que ocurran fallas monofásicas o bifásicas a tierra en este tipo de sistemas, que fallas que solamente involucren cortos fase-fase sin contacto a tierra o cortocircuitos trifásicos, mucho menos. Listo, entonces esto va a ser importante porque la misma naturaleza de fuente que tienen los sistemas colectores por recoger justamente un recurso que es en sí mismo la fuente de alimentación del sistema, van a tener entonces algunos transitorios que pueden llegar a ser peligrosos para el aislamiento. También hay fallas en aislamiento en las conexiones de cables aislados por supraarmónicos generados por los convertidores. Entonces este concepto es relativo y el riesgo identificado relativamente reciente. Y resulta que en todas esas instalaciones, como tenemos conversión, pues tenemos todos estos dispositivos basados en electrónica de potencia. Lo que se hacen son unos switcheos muy rápidos, sea de tiristores, de IGBTs, para producir entonces la forma de onda deseada que esté en sincronismo con la red. Lo que ocurre con eso es que se generan, justamente por esos switcheos, unas sobretensiones con niveles armónicos muy altos. De supraarmónicos estamos hablando de más de 1200 Hz, por ejemplo. O sea, muy alejados de las frecuencias de resonancia que típicamente se asociaban a este tipo de dispositivos. ¿Cierto? Que el quinto y séptimo armónico para dispositivos con 6 pulsos, el 11 y el 13 para los de 12 y así sucesivamente. Entonces acá ya es más que eso. Y eso ha venido entonces afectando justamente las terminaciones de los cables. Es decir, donde llegan los cables con estos termoencogidos y se conectan, por ejemplo, a las celdas de media tensión en los centros de transformación o en las conexiones directas a la subestación colectora o en los puntos intermedios
Si son circuitos largos y requieren estas cajas de empalme, aparte para hacer una de las técnicas de equipotencialidad de pantallas. Y finalmente tenemos fallas de aislamiento por problemas de instalación, filtración de humedad y bueno, todo lo que eso implica para los cables aislados. Los árboles de agua, las reacciones químicas con el material mismo del cable. Y bueno, ya de instalación, entonces malas prácticas de instalación también van a afectar la capacidad, por ejemplo, de disipación de calor. Pueden afectar entonces también que se detecte o no se detecte una condición de falla tierra y esta evolución entonces en una condición mucho peor. Entonces, bueno, son varias las causas. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación de un cable nuevo versus un cable que lleva en operación cierto tiempo y que está sometido a altas temperaturas. Entonces, ahí se ve claramente, a partir de esa decoloración, el desgaste que sufre el material. Entonces, al tenerse como tal un cambio en ese material aislante, pues cambian también sus propiedades dieléctricas y eso puede dar lugar eventualmente a una falla entre el núcleo y la pantalla, o entre el núcleo y otra parte puesta a tierra de la instalación directamente del cable. En cuanto a sobretensiones, entonces las sobretensiones como tal en parques solares y eólicos están un poquito alejadas del tipo de sobretensiones que típicamente van a ocurrir en otras redes, en otros sistemas. Entonces, fallas, por ejemplo, asociadas a descargas atmosféricas serían y han sido de hecho estudiadas para granjas eólicas, entonces que se dé el impacto directamente sobre las cubiertas como tal de la turbina eólica, que van aterrizadas también, y que entonces en la puesta a tierra se generen esas elevaciones de tensión que eventualmente me produzcan una falla. Entonces, es un sistema eólico, si no se tienen como los mecanismos de protección necesarios para evitar esas condiciones. Pero también pueden ocurrir sobretensiones transferidas desde el sistema de transmisión, por ejemplo. Pero ya que se generen propiamente por interacción del propio sistema colector con el sistema, no son tantas. Pues las maniobras no suelen dar sobretensiones muy elevadas, maniobras, por ejemplo, de cierre en un circuito colector, porque son circuitos relativamente cortos. O sea, es difícil que este tipo de circuitos alcancen valores de más de una decena de kilómetros, ¿cierto? Y ya vimos pues el tamaño que puede tener un parque solar. Eh, y no sé si se hagan una idea de cuánto puede ser el espacio que debe ocupar una turbina eólica, por ejemplo, en alta mar con un nivel de potencia bien elevado. Entonces, dado que son puntos bastante alejados como tal de lo que sería la subestación colectora, entonces sí puede que tengamos cables relativamente largos para lo que sería la instalación, pero no lo suficientemente largos para que me generen sobretensiones importantes simplemente por energizarlos, por ejemplo. Pero aquí sí vemos que fallas a tierra, como la de estas oscilografías, entonces aquí ocurre una falla a tierra, por ejemplo en la fase A se elevan las tensiones en las fases no falladas propias de un sistema no sólidamente aterrizado, y después de eso vienen más sobretensiones. Esas sobretensiones entonces se van a generar precisamente porque la falla a tierra va a quedar todavía alimentada hasta que se apague, digamos, la generación por el lado de la generación. ¿Por qué se tendría que apagar? Pues porque ya no tengo forma de entregar potencia. Entonces, eventualmente van a apagarse por la acción del propio control o si no de las protecciones que internamente se tienen en cada turbina o en cada inversor. Entonces, bueno, la diferencia de estos dos, esto es básicamente con transformadores de puesta a tierra NGTs instalados en la subestación colectora o de ahí para arriba, o sea, los que ya mostré en la topología original. Y esto sin control de voltaje en las turbinas eólicas. Por la diferencia de estos dos, en ambos hay sobretensiones, de pronto en este un poco mayor, pero se tiene entonces también esas elevaciones producto de la pérdida de referencia con tierra que tendría el sistema, ¿cierto? Entonces, devolviéndome un poco a esto, piensen en que si yo tengo una falla en cualquiera de los circuitos colectores, por ejemplo ahí donde señalo con el puntero,
Entonces, estos equipos no tienen aporte de secuencia cero por la conexión de los transformadores. Entonces, no tienen forma de hacer esa detección. Perdón, estos. No tienen, digamos, un aporte de corriente de secuencia positiva lo suficientemente alto para que yo lo pueda discriminar de una condición anómala en circunstancias distintas. Entonces, lo que ocurre típicamente cuando hay una falla en el circuito colector es que dispara el relé de protección de la cabecera. Y ese disparo, entonces, me va a dejar la falla tierra alimentada temporalmente, por ejemplo, por estos 4 centros de conversión. Y eso es lo que da origen a las sobretensiones que nuevamente estoy energizando un cable, en este caso ya un cable en vacío por la apertura del interruptor de cabecera en la subestación colector. Entonces, bueno, vemos que no es que haya tampoco mucha diferencia tan apreciable entre los dos tipos de sobretensiones con y sin control de voltaje. Bueno, y otra posible solución es que si estas sobretensiones están en riesgo de causar agotamiento o falla directa sobre el aislamiento, es necesario entonces realizar como unos disparos anticipados a donde estarían los centros de conversión de la granja. Entonces, la sobretensión, según lo que vengo explicando, pues se presenta porque hay básicamente un rechazo de carga, ¿cierto? Entonces, hay una falla monofásica, pero la corriente de falla tierra está limitada por el zigzag. Entonces, bueno, despeja el circuito que tiene que despejar. Entonces, en este caso vamos a tener, listo, el despeje tripolar. Entonces, las dos fases sanas se ven como un rechazo de carga. Y entonces, lo que va a hacer la generación es que va a mantener alimentando esa condición de falla en una condición más peligrosa. Y por eso daría lugar entonces a esas sobretensiones. Entonces, en granjas eólicas por fuera de Colombia, esa es una práctica común que antes de, o sea, si yo tengo una falla, por ejemplo, en el circuito colector en cualquier parte, lo tiene que despejar solamente el relé de cabecera del colector. Entonces, si ocurre, digamos, una falla tierra, yo desconecto, se presentan entonces las sobretensiones de este lado, porque entonces me queda una fuente pegada, la interacción con las capacitancias del cable y demás. Entonces, para evitar esas sobretensiones hay dos caminos. Uno es establecer entonces un disparo directo transferido prematuro. Entonces sería prematuro precisamente porque cuando se va a emitir el comando de disparo sobre la cabecera, primero envía un comando por red de comunicación. Esto obviamente requiere esa red de comunicación para abrir entonces los transformadores que dependen de él y evitar así entonces esa interacción y esas posibles sobretensiones. Esa es una. La otra entonces consiste en la instalación de lo que algunos llaman bancos de puesta a tierra o simplemente transformadores de puesta a tierra en las terminaciones del circuito, de cada uno de los circuitos colectores, ¿cierto? Entonces se ve, digamos, como algo excesivo poner zigzag por cada uno de los circuitos colectores, pero esto hace dos cosas. Si hay falla tierra de este lado, entonces él todavía tendría capacidad de detección. Pero además de eso, pues dado que implica un amarre también para las sobretensiones que se pueden dar fase tierra, entonces es una forma también de mitigar ese disparo preliminar. Entonces de lo que se trata es de que yo cuando este equipo detecte y detecte que hay una falla y vaya a disparar, entonces se temporice un poco para que el disparo salga solo después de que desconecto las unidades de conversión dependientes de la cabecera que va a abrir. Y así evitar entonces sobretensiones de este tipo. Pero bueno, la adición de transformadores de puesta a tierra en las terminaciones de los circuitos colectores tiene entonces como resultado una reducción, esta sí significativa en las tensiones. O sea, si vieron ahorita estábamos más o menos en 70 kilovoltios negativos. Ahora apenas si pasamos, es muy probable que no se llegue ni siquiera al 50%. Pero bueno.
Entonces, esa es, digamos, con la adición de esos transformadores de puesta a tierra en la terminación del circuito, también con un mecanismo para cubrirme ante ese riesgo, digamos, por sobretensiones que puedan aparecer allí. Otras condiciones anormales en este tipo de sistemas, entonces, incluyen fenómenos de resonancia entre VTs con altos factores de tensión y cables aislados luego del despegue de la falla a tierra. Ya vamos a ver esto en un poquito más de detalle. Errores en el planteamiento de la filosofía de protección, y es que en muchos de estos proyectos, precisamente por, entre comillas, ser más simples que otros proyectos de infraestructura que tienen mucha ingeniería detrás, pues se hacen de una forma, digamos, un poco más determinista y basada como tal en holguras no comprobables desde la propia ingeniería. Pues eso ha sido importante porque se han olvidado entonces algunos conceptos para garantizar que otros esquemas como el de protección operen correctamente. También tenemos entonces, bueno, esto ya lo mencionamos, lo de los supraarmónicos y fallas por fenómenos de resonancia en BTs con altos factores de tensión, perdón, eso me acabo de repetir. Entonces, miremos primero los caminos de retorno para fallas antes de pasar a ilustrar como tal el fenómeno de la ferroresonancia. Entonces, esto que se ve acá es básicamente el mismo esquema del principio, con el zigzag solo ubicado entre el transformador elevador principal, que sería este, YN delta, y la subestación colectora. Entonces, por ejemplo, acá esta distancia suele ser típicamente baja, ¿cierto? Entonces, en esos circuitos de poca longitud se privilegia, digamos, este esquema del bonding sólido, ¿cierto? El equipotencialidad y aterrizamiento de pantalla sólido en ambos extremos. Sin embargo, ya en los colectores que pueden ser más largos, o sea, yo puedo tener circuitos, no sé, de 10, 15 kilómetros. Entonces, las mejores prácticas pues recomiendan esto justamente, que se ponga tierra solamente de un lado, o sea, en circuitos ya intermedios, que se ponga tierra solamente de un lado, las pantallas, y el otro se ponga simplemente un equipo que neutralice esas elevaciones de tensión que se pueden dar en el extremo abierto. Y aquí tendríamos uno de los N transformadores que se conectan en derivación al circuito colector principal. Entonces aquí vemos que cuando se presenta una condición de falla entre núcleo y pantalla, por todo lo que estábamos viendo previamente, entonces hay una circulación de corriente que viene de la propia fuente, circula entonces otra vez por el zigzag y digamos que entonces me cierra el camino por la falla y por la puesta a tierra de neutro. Recuerden que todas estas tierras están interconectadas. Aquí hablo de la tierra de la propia subestación colectora. Pero en el caso de los solares, pues, entonces se tiene una malla menos reticulada y obviamente va a estar mucho más espaciada para cubrir todas estas condiciones. Entonces eso aseguraría todavía el camino de retorno de corriente hacia la subestación colector, que es donde está la instrumentación para que él pueda medir variables y definir con las variables si debe operar. Listo, entonces esos esquemas de equipotencialización y de aterrizamiento de pantallas pues tienen varias características. Ese esquema de conexión sólida que por ejemplo ilustré acá entre el transformador, entre su delta y el switchgear colector, entonces permite mayor retorno de corriente, menor tensión inducida en pantallas, pero al costo de una reducción en ampacidad que puede ser significativa. Porque entonces entre más corriente circulen o más pérdidas tenga asociadas como tal al circuito térmico, digamos que más se va a perder esa capacidad de transporte. Entonces puede ser del 5 al 15%. Y esto es apto para circuitos que midan menos de 1 kilómetro. El segundo esquema que lo vimos es una única conexión de puesta a tierra del lado de la subestación colectora y un limitador del otro extremo. Esto se recomienda para circuitos de 1 a 2 kilómetros. Un esquema de conexión cruzado, el famoso cross-bonding, para circuitos de más de 2 kilómetros con puesta a tierra en ambos extremos.
Y finalmente, bueno, está esto del SC, que es el esquema de conductor de continuidad de tierra, que es para la interconexión de esas mallas que están dispersas por todo el parque solar, por ejemplo, o, de, o el parque eólico. Entonces, bueno, es como lo del cross-bonding. Pues el cross-bonding tiene la ventaja de que reduce pérdidas, no es necesario que lo ponga a tierra en ambos extremos, lo puedo hacer en uno. Y tienen entonces la transposición de las pantallas precisamente para evitar, listo, así como confundir pues esa medida. Entonces, bueno, ¿qué desventajas podría tener este esquema? Que entonces voy a requerir más cajas de conexión para hacer el cruce de las pantallas. Y estos son puntos adicionales de falla en el circuito colector. Es decir, ahí también puede haber fallas de aislamiento. Entonces, entre más complejo sea el sistema, puede tener unas ventajas, pero también va a tener serias desventajas. Listo. Y tenemos entonces la ferrorresonancia entre cables y PTs inductivos. Entonces, para una resonancia yo lo que necesito es eso básicamente. O sea, que haya presencia de un núcleo saturable, esto entonces lo formaría un PT, por ejemplo, con respecto a lo que sería la capacitancia. Entonces, aquí se muestra una ferroserie, pero pues la capacitancia obviamente también puede ser en derivación. Entonces ahí vamos a tener un efecto como tal asociado a la fuente de alimentación del propio sistema y que cuando esto interactúa, pues ahí vemos dos líneas. La línea azul es entonces la de una inductancia saturable y la línea roja es la reactancia asociada a las capacitancias del cable. Entonces, ya lo que se tiene, digamos, con este fenómeno de la ferro es que yo puedo tener una tensión de alimentación, pero va a depender, va a generar unos picos variables. Por aquí tengo un evento, esto es una oscilografía de un evento real en una solar, que esto va a escalar en función de los puntos donde el corta. Entonces, esto es diferente a un transformador. Los transformadores de potencia típicamente se seleccionan con codos relativamente cercanos a la tensión asignada del sistema. En cambio, los PTs, sobre todo en estos sistemas que no son sólidamente aterrizados, suelen escogerse con factores de tensión de 1.9 por unidad. Y ese 1.9 es antes de que él entre en saturación. O sea que las sobretensiones pueden exceder 2 por unidad, llegar hasta 2.5 por unidad. Y si yo permito que esa sobretensión no se controle, entonces esto puede suponer también un esfuerzo adicional al aislamiento y la causa de fallas, ya no en la fase fallada solamente, sino en las fases no falladas. Y de esa manera entonces un costo más alto para la reposición, digamos, de esos componentes fallados. Entonces, si bien todos estos sistemas colectores basados en sistemas completamente aislados como cables aislados o estos switchgear, digamos, intemperie, no están expuestos a condiciones climáticas o a condiciones de avifauna, por ejemplo, para reproducir esas fallas que más frecuentemente vemos en sistemas de transmisión o distribución con conductores desnudos y expuestos, sí tienen el problema de que las fallas son no recuperables. O sea, el aislamiento si falla, tengo que reemplazar como tal todo el componente. ¿Cierto? No es como el aire, que si el aire falla, pues lo máximo que tengo que hacer es reemplazar un aislador. Entonces, bueno, esa es, digamos, la desventaja y en estos sistemas es muy común hacerlo. Y bueno, básicamente esos son como las principales condiciones anormales, pues que en mi experiencia he visto, digamos, otras condiciones un poco más relacionadas con la operación de los esquemas de protección y otras que pueden llegar a ser malas prácticas de diseño también. Pero bueno, quería hacer obviamente un resumen teniendo en cuenta la limitación del espacio. Entonces, quedo atento a si tienen preguntas. Bueno, en la presentación están también las referencias para muchos de los conceptos que acabo de exponer. Muchas gracias por la presentación. Sí tenemos preguntas. Aquí Juan David Vargas nos pregunta, como otra opción, ¿no se podría instalar TPs en el lado de alta de los transformadores para habilitar una función 59 que aísle los trabajos ante sobretensiones? Sí, esa es una buena opción. Digamos,
a ver, pongámoslo por acá con la topología de los esquemas. Entonces, dado que los elementos de corte estarían individualizados por cada uno de las ubicaciones de los centros de conversión, entonces esos PTs tendrían que instalarse en cada uno de esos centros de conversión, entendiendo que ese lado de alta que menciona Juan David es en estos centros de conversión. Entonces, esa es otra opción, solo que si uno la compara con un transformador zigzag bien seleccionado, este transformador no tiene que ser grande, estos circuitos no tienen grandes longitudes, si bien hay un tema también hay a compensar con la capacitancia de esos cables, que no se anulen la capacitancia del sistema colector o del circuito colector con la inductancia del zigzag cuando hay fallas a tierra, por ejemplo. Entonces suele ser más económicamente viable poner un solo zigzag en las terminaciones como tal del circuito colector que poner digamos, esa instrumentación en estas subestaciones que de nuevo la idea es que sean muy compactas. Entonces es un PT trifásico adicional que tendría que poner para implementar la sobretensión o la sobretensión residual. Perfecto, gracias, José. Juan Lucero nos pregunta, ¿por qué poner transformadores de puesta a tierra en los terminales de los circuitos colectores en lugar de aterrizar los devanados de los transformadores de cada inversor de cara de la barra colectora? Bueno, lo que pasa es que aterrizarlos implica que la conexión ya no sería en delta y recuerden que ahí tenemos, como tenemos una conversión abajo, en todas estas tecnologías, entonces se generan unos armónicos, parte son esos armónicos de tercer orden que entonces pueden, digamos, ya salir como tal de esos centros de conversión o de transformación hacia el sistema. Y eso puede crear entonces problemas de resonancia, o sea, ya no de ferroresonancia, sino que sean temas de resonancia general, que implique que entonces ese filtrado yo lo tenga que hacer más allá del propio transformador, entonces pierdo esa ventaja tecnológica que me da el grupo de conexión de esa manera. O sea, el hecho de que esto se conecte delta y aislado no es caprichoso, pues tampoco es como que sea una práctica necesariamente opcional, sino que busca mitigar también un riesgo. Entonces, al aterrizar los primarios de esos transformadores, perdería, digamos, esa ventaja. Perfecto. Alejandra nos pregunta, ¿cuál considera que es el indicador más confiable para detectar una falla en el sistema colector cuando la corriente del inversor no aumenta lo suficiente para activar las protecciones? La corriente, es que realmente acá el indicador sigue siendo corriente y no tanto por lo que aporte la generación basada en inversores, que muchas veces no supera por mucho la corriente nominal y no alcanza a activar las protecciones si yo las miro desde este lado. Pero cuando yo fallo un circuito colector, pues lo que tengo es la concentración de corrientes. Acá lo vemos más claramente en el colector del solar. Yo tengo todo el aporte de corriente del sistema, el retorno de corriente que me daría el transformador de puesta a tierra, y eso se concentra en el circuito fallado. Entonces no dependo de lo que me generen como corrientes de falla los recursos de generación que tengo acá distribuidos abajo en esta cadena serie. Entonces no se utiliza típicamente el aporte del propio arreglo como tal de esas estaciones conversoras, sino en la concentración de corriente que tengo en el propio alimentador. Entonces, yo respondería que sigue siendo la corriente. Perfecto. José, y Álvaro nos pide que si puedes, por favor, colocar otra vez la última diapositiva para tomarle una captura a las referencias. Ah, Juan que sí. David Vargas nos hace otra pregunta, pero un poquito más extensa. Para disminuir los requerimientos de aislamiento del sistema de media tensión, se refiere a cables, TPS, de banda baja del transformador de conexión al SIM. Y para evitar la necesidad de instalar transformadores zigzag, junto con la ventaja que daría bajar la capacitancia del sistema, ¿no sería mejor que los transformadores de conexión al SIM sean YN-YN? Sí, de hecho, por eso ponía también este otro ejemplo de topología. Eh, por ejemplo, se planteó también para uno de esos proyectos de generación basada en inversores que está parado allá en el norte del país.
pero que sí ha sido utilizado en proyectos por fuera, o sea, una granja eólica en la que pudimos hacer algunos trabajos ahí de diseño y de pruebas, que es justamente Sofía, una offshore. El sistema como tal de puesta a tierra es, o el camino de retorno más bien de la puesta a tierra es a través de transformadores de conexión YN-YN delta. Entonces, esa delta, digamos que se aprovecha para la alimentación de servicios auxiliares y también para el atrapamiento de cualquier tercer armónico residual que me quede más allá de lo que me filtran los transformadores de los centros de conversión. Asocia, digamos, a los propios servicios auxiliares, por ejemplo, de la subestación colectora o en caso tal de que esto sea un offshore, pues hay servicios auxiliares también considerables asociados a la refrigeración de las válvulas, por ejemplo, un BCC, etcétera. Entonces puede que el delta sea o no sea necesario, pero es válido. Solo que la conexión, pues no es conveniente que sea YN-YN directamente o sólidamente aterrizada en el lado de media tensión. Porque dado que las fallas más frecuentes pues son las fallas a tierra, eso es exponer obviamente a muchos equipos a un estrés innecesario, dado que se puede controlar con una resistencia de puesta a tierra. Esto puede ser un esquema de conexión de baja impedancia y que me limite la corriente a lo que me la limitaría un transformador zigzag. Y tiene una ventaja adicional y es que la resistencia no se cancela con las capacitancias de los circuitos colectores. Lo que también hemos visto es que estos circuitos colectores, por ejemplo, en granjas muy grandes, compiten con el transformador de puesta a tierra. Entonces, la forma típica de especificar el tamaño del transformador de puesta a tierra a veces se anula la reactancia inductiva de este transformador cuando hay una falla a tierra con lo que me dan las capacitancias de los circuitos del sistema colector. Y eso es un problema de sensibilidad para las protecciones que puede dar lugar a que haya disparos indeseados, o sea, que un colector eh, adyacente como tal a la falla dispare y el propio no dispare justamente por esa anulación de corrientes entre el zigzag y la capacitancia como tal del circuito fallado. La resistencia no hace eso, ¿cierto? La resistencia funciona perfectamente con la capacitancia del colector y no tiene ese problema. Entonces me quita, digamos, ese peso o ese problema extra de diseño. Entonces sí, este también puede ser. De hecho, se aplica. Perfecto, José. Acá J. Pardo nos pregunta, ¿cuál de estos esquemas se está aplicando actualmente en los proyectos de generación no convencional en Colombia? Todos, pero los que yo he visto, todos. Entonces, en parques que están actualmente en construcción, por ejemplo, hemos visto este esquema. En la mayoría de los que se hicieron previamente, el más popular sí es este, o sea, es transformadores elevadores YN delta con transformadores zigzag, más frecuentemente ubicados directamente sobre el barraje colector que en derivación del propio transformador. Pero la verdad, todas esas ubicaciones y todos esos esquemas los he visto en proyectos también acá en Colombia. Listo, perfecto, José. Por ahora no tenemos más preguntas. Cumplimos el horario perfecto. Entonces, te agradecemos mucho que de nuevo hubieras aceptado la invitación para participar en este ciclo de charlas. De igual manera, le comento a los asistentes, José también hace parte de este grupo de protecciones que se está formando dentro de IEEE Colombia. Él también va a estar en los foros y en las actividades que vamos a desarrollar. Ya dejen echar el correo para las personas que quieren estar dentro de ese grupo también. Está abierto para miembros y personas que no tienen la membresía de IEEE. Es abierto, no hay ningún inconveniente. La idea es generar el espacio y a partir de él eh, encontrar este y otros lugares para la divulgación de información referente a protecciones. Entonces, José, muchísimas gracias y esperamos de nuevo contar contigo en una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias por la invitación, Felipe. Feliz día para Muchas todos. gracias a Hasta todos. luego. Estén muy bien, hasta luego.